¿Qué tal? Hoy nos encontramos para trabajar el tema presupuestos y proyecciones. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Para poder alcanzar un objetivo en una organización o para alcanzar un objetivo personal, es importante entender que se requiere de recursos. Y estos recursos implican, obviamente, una serie de elementos que van a posibilitar que yo pueda alcanzar el objetivo. Los presupuestos son la previsión, son un conjunto de costos, ¿sí?, que se deben de asumir en una organización. ¿Para qué? Para poder alcanzar un determinado objetivo y que funcionen las cosas dentro de la organización en un tiempo determinado. Entonces, si yo necesito un presupuesto para ejecutar una actividad, yo debo de hacer una previsión, es decir, proyectarme en el tiempo de cuándo se va a requerir ese dinero, cuánto es el monto, a qué departamento está destinado, con la finalidad de que sea utilizado oportunamente y responsablemente. Para elaborar los presupuestos se debe de tener una serie de consideraciones que vamos a ver a continuación. Los presupuestos deben organizarse con anticipación antes de que se vayan a utilizar. Es decir, por ejemplo, en una organización se proyecta uno en el mes de octubre, noviembre y diciembre cuál va a ser el presupuesto para el siguiente año. Pero esto no es una cuestión caprichosa en la que yo empiezo a ver el presupuesto a mi gusto, a mi antojo. No. Se debe involucrar a todas las áreas que requieren dichos presupuestos. ¿Para qué? Para escuchar y analizar cuáles son las prioridades y poder determinar el monto, ver si es factible, si se va a haber un retorno en función de ese dinero. Entonces, si yo trabajo en marketing, por ejemplo, y marketing me pide 1.000.000 de soles para el departamento para el próximo año, yo tengo que escuchar a los responsables del área de marketing y que me explique en qué se va a usar ese 1.000.000. Y me explicará, mire, lo que pasa es que dentro de las metas que tenemos planteadas es incrementar las ventas un 15% este año, y para poder incrementar las ventas ese 15% es necesario invertir un poco más en imagen, un poco más en temas de venta, en canales de publicidad. Entonces yo necesito ese presupuesto también para poder colocar vendedores y nuevos puntos de venta y de esa forma alcanzar mis objetivos. Y ahí coloco el detalle como encargado de marketing de cada una de las acciones y cuánto me va a costar cada aviso y cuánto me va a costar cada módulo y cuánto me va a costar implementar ese punto de venta, qué costo va a tener contratar nueva fuerza laboral para esos puntos de venta, entre otros elementos a considerar. Entonces, una vez que ese presupuesto que yo estoy planteando ha sido evaluado, se incorpora en el presupuesto de la empresa, de la organización. Pero si yo realizo el presupuesto de manera aislada, que ocurre en muchas empresas familiares generalmente, y dicen, no, mira, a marketing dale 5.000 nada más. Total, ellos tienen que preocuparse de vender. Pero ¿cómo van a vender si no tienen los medios para hacerse visibles? Si no tienen la fuerza de ventas necesaria. Es importante que los presupuestos no se elaboren de forma aislada. Deben de elaborarse escuchando a todos los involucrados, a todas las áreas involucradas. Otro elemento importante es que los presupuestos deben incluir el detalle de cada una de las actividades costeadas. No es colocar, por ejemplo, publicidad, tanto, ventas, tanto. No, hay que colocar publicidad y hay que desglosar ese ítem de publicidad. ¿Qué va a hacerse? Publicidad en redes sociales, publicidad en medios masivos, publicidad en radio, publicidad en televisión, publicidad en paneles. Uno debe de desagregar
¿Para qué? Porque mientras más claro está, es más eficiente el uso del presupuesto y no se va a estar utilizando indiscriminadamente. Si yo coloco publicidad 100.000 soles, ¿quién dice que yo no voy a agarrar los 100.000 soles y los coloco en televisión? Y pienso, está bien, pero ahí está la publicidad. No, pero no era para televisión, era para un mix de publicidad. Era para televisión, para radio, para periódicos, para paneles, para redes sociales, para internet, para AdWords, entre otros. Ah, no, es que yo no sabía. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene ser claro en el presupuesto? Es importante que los presupuestos se elaboren con anticipación. No podemos elaborar el presupuesto que creemos o pensamos que vamos a ejecutar en abril, ahora en marzo. Porque para poder tener ese dinero debe haber una previsión de caja, una previsión económica. Y las empresas se proyectan en el tiempo, entonces es importante que se haga con antelación. Los gerentes de las áreas deben de tener toda esa información mapeada y deben presentarla cuando la gerencia lo solicita. ¿Para qué? Para que sean sus presupuestos incorporados en el presupuesto general de la organización en el tiempo oportuno. Las empresas, para poder desarrollar este presupuesto, deben contar con un profesional, una persona especializada en la elaboración de estos presupuestos, que analice el retorno, la viabilidad, el uso, entre otros elementos. Y esta persona debe de ser asignada como responsable de confianza. No podemos poner en esta área a una persona en la que verdaderamente no confiemos cabalmente, porque estamos hablando de miles de soles, en muchos casos hasta millones, que deben ser gestionadas adecuadamente. Pero así como tenemos los presupuestos, también tenemos que hacer proyecciones. ¿Y qué cosa es una proyección? Bueno, imagínate, te voy a dar un ejemplo. Yo te digo, proyéctate a lo que podría necesitar tu papá y tu mamá en los próximos 5 años. Proyéctate para que sepas qué es lo que vas a tener que hacer. Entonces tú empiezas a pensar y dices, mi papá tiene 70 años, probablemente en unos 5 años ahora no escucha muy bien, probablemente debo proyectarme a comprarle un audífono para que pueda escuchar adecuadamente, pero he visto que mi madre tiene ciertos problemas con las piernas que le duelen y se le hinchan, entonces me voy a proyectar a que en unos años probablemente ella requiera de un apoyo para poder movilizarse, pero además de atención médica y de tratamientos y de algunos elementos que mejoren su calidad de vida. Entonces, uno hace una proyección para el futuro. Una proyección, en el caso de las empresas, podría ser una proyección financiera, que es un análisis consciente de lo que podría necesitar una organización en el futuro y uno se proyecta a ello. Esta proyección va a permitir que toda organización se vea en el tiempo y analice si va a requerir dinero o de repente va a tener pérdidas de dinero. Entonces yo me proyecto y digo, mira, en los próximos años probablemente la economía del país mejore. Y como va a mejorar la economía del país, yo me proyecto a que la empresa va a tener mayores utilidades, mayores ganancias, producto de la ampliación de los mercados, entre otros elementos. Por el contrario, si la economía del país y la gobernabilidad no van bien, entonces yo diré, miren, hay una alta posibilidad y analizo todos los factores y voy viendo que hay, en función de toda esa información que me llega económica, financiera, política, social del mundo y de mi país, yo analizo y digo,
probablemente vamos a tener pérdidas, porque el COVID sumado al desgobierno, sumado a los problemas mundiales y todo ello, están generando que la gente se aguante económicamente y eso está implicando que no inviertan en bienes y servicios. Entonces, probablemente nuestra organización tenga una pérdida. Te proyectas frente a ese escenario y sabes cómo actuar. Entonces, estas proyecciones te van a permitir saber qué hacer frente a un escenario determinado. Vas a poder analizar cuál va a ser la realidad en la que te vas a encontrar. Y de esa forma vas a poder tener mejores resultados. Pero para hacer una proyección, como lo estábamos haciendo hace un momento, uno debe tener información. Sin información, que son los insumos para hacer una proyección o para hacer un presupuesto, tú necesitas información. En el caso de una empresa, para hacer una proyección va a necesitar información política, información económica, información financiera, información de ventas, información del mercado, información de su competencia, información de su entorno. ¿Para qué? Para que con esa información pueda contrastarla con la realidad interna de la empresa y hacerle frente a los problemas y tomar decisiones. Yo puedo proyectarme a que va a ser un excelente año de ventas porque mira, en los últimos 5 años hemos ido creciendo de entre 5 y 7% cada año, pero este último hemos crecido 12%, producto de la demanda que hay de nuestros productos y que hemos incorporado el canal de ventas online. Y eso nos ha ayudado a ir a otros mercados a los que no llegábamos. Por lo tanto, veo que hay una posibilidad muy alta, en función de toda la información que he revisado, de que seamos una empresa que crezca este año. Entonces yo hago una proyección de crecimiento. Por el contrario, si yo veo que con toda esta información de los estados financieros, del análisis del mercado, del análisis de las ventas, del análisis de mi competencia, del análisis del entorno, veo yo, luego de analizar toda esa información que tengo interna y externa, que mi organización está yendo hacia abajo y no está creciendo producto de la crisis política, de la crisis financiera, de la crisis mundial y de los problemas que yo internamente tengo, puedo hacer una proyección de que el próximo año, si no hago cambios en lo que vengo haciendo día tras día, voy a sufrir nuevamente una pérdida. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene hacer proyecciones y ejecutar presupuestos? Si tomas en cuenta todos estos aspectos, yo te aseguro que vas a poder organizar, dirigir y controlar la organización en la que trabajas o el emprendimiento que tengas de una forma más ordenada y con los recursos adecuados para poder cumplir cada una de estas tareas, utilizando estos recursos de manera responsable, organizada y eficiente. No olvides revisar tu material y nos encontramos en la siguiente sesión.